las rocas sedimentarias, las areniscas, las lutitas, los conglomerados, las limolitas, las calizas, rocas que se formaron por consolidación de sedimentos de arena, sedimentos de grava, sedimentos de limo, sedimentos de arcilla. Rocas formadas durante millones de años por acción de la sedimentación de materiales que se erosionaron y que se depositaron. Fueron sometidos a presión, se formaron rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se formaron por la acumulación de los granos de sedimentos, fragmentos de roca, materia orgánica, compuestos químicos como el carbonato de calcio, elementos que se sedimentaron, se cementaron, formando capas, formando planos de depositación, planos de estratificación. En la fotografía vemos un plano de estratificación, en la parte superior una arenisca, en la parte inferior una limolita, rocas sedimentarias, estratificadas en capas, capas consolidadas, capas cementadas. Están las rocas sedimentarias clásticas, como la arenisca y la lutita. Los granos se sedimentaron, granos de arena, granos de arcilla, granos de limo, arenisca, limolita, lutita. Y están las rocas sedimentarias químicas. Se depositaron compuestos químicos, especialmente carbonato de calcio. Está la caliza, está el yeso. Igualmente, en la sedimentación se pueden haber sedimentado elementos orgánicos. Y ahí está el carbón. Plásticas, químicas, orgánicas, rocas sedimentarias. Está el conglomerado, partículas grandes, redondeadas, fragmentos de minerales. Y está la breccia. La breccia se diferencia del conglomerado en que la breccia, las partículas son angulosas o semiangulosas. En el conglomerado, las partículas, los granos de grava, de elementos de bloques de roca son redondeados. En cambio, en la breccia son angulosos. Generalmente, tanto el conglomerado como la breccia, más del 50% de las partículas tienen más de 2 milímetros de diámetro y tienen menos del 25% de arcilla. O sea, el conglomerado y la breccia tienen muy poca arcilla. Generalmente son granos de arena, grandes, gravas, más de 2 milímetros de diámetro. Está la arenisca. En la arenisca las partículas son mucho más finas que en el conglomerado. Son de menos de 2 milímetros. En la arenisca generalmente son redondeados, más pequeños que en el conglomerado, entre
2 milímetros y 0,06 milímetros están las areniscas. Y todavía más finos, las limolitas. Partículas menores de 0,06 milímetros. Pero no es que tenga mucha arcilla. O sea, la limolita tiene también poca arcilla. El conglomerado, la breccia y la arenisca tienen poca arcilla. Y seguimos clasificando las rocas arcillosas. Está la arcillolita, más del 50% de las partículas son de arcilla. Está la lodolita, en la que hay arcillas y hay limos. Y está la caliza, que son carbonatos de calcio. También tienen menos del 25% de arcilla. Si tienen mucha arcilla, la caliza no se llama caliza, sino se denomina como marga, que es una roca calcárea arenosa, o sea, una caliza arenosa, un carbonato de calcio con materiales de arcilla, limos, arenas. La marga. Tenemos conglomerado, partículas grandes, redondeadas, la breccia, partículas grandes, angulosas, la arenisca, partículas un poco más finas, la limolita todavía más finas, la arcillolita, arcilla, la lololita, arcilla y limo, la caliza, carbonato de calcio y las margas. Tenemos entonces las rocas sedimentarias detríticas, conglomerados, areniscas, arcillas, no químicas, son partículas, granos, partículas de arcilla, partículas de arena, partículas de limos, de gravas, conglomerados, areniscas, limolitas, arcillolitas, lodolitas, rocas sedimentarias detríticas. El conglomerado, ¿qué dijimos? Roca sedimentaria de grano grueso, redondeados, clastos grandes, se ven las partículas. En la fotografía podría uno decir no es una breccia, porque tiene muchas partículas angulosas. Sin embargo, predominan las partículas redondeadas. Partículas con un cementante, una matriz de grano fino, tiene algo de arcilla, pero menos del 25%, tiene algo de arena, algo de limo. Conglomerado, partículas gruesas redondeadas. La breccia, similar al conglomerado, tenemos dos fotografías en la parte alta, a la izquierda un conglomerado, a la derecha una breccia. La breccia, las partículas son más angulosas, menos redondeadas. Tanto los conglomerados como las breccias son muy permeables y pueden convertirse en acuíferos. O sea, pueden acumular cantidades importantes de agua subterránea. Los conglomerados, las breccias. Pasamos a partículas más finas, las areniscas, granos de arena que se sedimentaron, se cementaron durante millones de años. Es bastante común la arenisca,
pero es más común la lutita. O sea, la roca sedimentaria más común es la lutita. Y después la arenisca. Los conglomerados son menos comunes, igualmente las limolitas. Las areniscas son granos cementados con carbonato de calcio, con sílice, con óxido de hierro. El óxido de hierro es muy común como cementante de las areniscas. Areniscas, partículas de arena cementadas. Pueden ser gruesas, pueden ser de grano medio, pueden ser finas, y es importante el cementante. Si es carbonato, prácticamente las convierten en margas. Si es sílice, silicatos que unen las partículas, óxido de hierro o el dióxido de hierro. Está la cuarcita, que es una arenisca de cuarzo. No es común. La cuarcita. Entonces, si vemos la arenisca al microscopio, si vemos la sección delgada, vemos las partículas de arena. Mire que no son todas totalmente redondas. Unas más alargadas, pero son redondeadas. Los bordes redondeados. Y están los cementantes. Puede haber también mica, feldespatos. Elementos que cementan y partículas consolidadas. La arenisca es dura, generalmente. Se meteoriza, más bien poco. Permite el paso del agua, igual que conglomerado, pero no forma acuíferos tan importantes como los acuíferos que se forman en los conglomerados. La sección delgada de la arenisca. De grano fino, de grano medio, de grano más grueso. Arenisca de grano fino. Vimos los conglomerados, las areniscas, y hablemos de un material muy importante desde el punto de vista geotécnico. Las lutitas. Las lutitas son materiales muy susceptibles a deslizamientos, a deformaciones. Las lutitas son materiales muy complejos. Pueden ser más arenosas, pueden ser más arcillosas, pueden ser limosas o pueden ser algo calcáreas. El término lutita es general para las lodolitas, arcillolitas, limolitas, aunque las limolitas eventualmente no se clasifiquen si son muy competentes, si tienen poca arcilla, no se clasifican dentro de las lutitas. Las lutitas son rocas arcillosas. Y la arcilla es muy afín al agua. O sea, el agua altera mucho las propiedades de la arcilla. La lutita, grano fino, muy fino, compuesto por partículas de arcilla, a veces algo de limo, eventualmente algo de arena. La lutita es una roca arcillosa. La lodolita, conocida en inglés como mudstone, es una roca sedimentaria detrítica, de grano muy fino, con arcilla y limo. La arcillolita es solo arcilla.
muy poco limo. La lodolita puede tener 50-50 de limo y arcilla. Las lodolitas, al igual que las arcillolitas, son muy susceptibles a deslizamiento. Realmente, diferenciar entre una arcillolita, una lodolita, a veces una limolita arcillosa, es muy complejo. Nosotros en geotecnia los agrupamos como una sola familia, la familia de las lutitas, rocas con mucha arcilla, rocas que absorben agua por la arcilla, que se ablandan por la humedad, que se deslizan sobre plano de certificación o se desmoronan las partículas de arcilla. Las lutitas, lodolitas, arcillolitas, son muy inestables por naturaleza. El agua llega, satura la arcillolita, reduce la resistencia de la arcilla, se incrementa la presión de poros, se disminuye la resistencia al cortante, se desintegra la lutita y falla. Hay arcillas expansivas, la momorionita. Las arcillas son parte de la roca y las arcillas se afectan por la humedad. Vemos este ejemplo de una lutita en la vía Oiva Barbosa, al lado del puente. Ese es el puente sobre el río Suárez, en la vía Bogotá. Ahí está el deslizamiento, se desmorona la lutita por el cambio de humedad. O este caso que ya lo hemos visto en otras presentaciones, en Pajarito, Boyacá. Yo estaba en Pajarito y se vino el deslizamiento, tuve que hacer una vuelta larguísima para poder salir y volver nuevamente. Los deslizamientos en lutitas son muy comunes. La mayoría de los deslizamientos en la cordillera oriental de Colombia son en lutitas. Y hay un caso específico, muy importante en geotecnia. Cuando hay intercalaciones de areniscas y lutitas. Muy común. ¿Cuál es el problema? La arenisca es más permeable que la lutita. La arenisca permite la infiltración del agua y el agua a través de la arenisca llega a la lutita. O sea, al ser la arenisca más permeable, le lleva agua a la lutita y la lutita se afecta por la humedad. Estratificaciones de lutitas y limolitas con un buzamiento de más de 20 grados son riesgo de deslizamiento. Las areniscas, granos más gruesos, los conglomerados aún más gruesos todavía, las lutitas, básicamente arcilla, pero puede tener limos, están las lodolitas y las arcillolitas dentro de la familia de las lutitas, de las rocas arcillosas. Si las miramos, las secciones delgadas, vemos las partículas de arena en la arenisca y partículas de limos y de arcilla
en las lutitas. La arcilla es muy susceptible a deslizamiento porque es muy afín al agua. Sus propiedades de resistencia y de formación, de formabilidad, se complican por acción del agua. Están las limolitas, una roca compuesta por limos, partículas entre un 16avo y 1 sobre 256 milímetros de diámetro, diminutas las partículas. A diferencia de la lutita, la limolita no es tan fisible, o sea, no se desmorona. La lutita se desmorona, la limolita no se desmorona. Y finalmente, una roca sedimentaria muy importante, porque genera elementos de geotecnia muy importantes en el medio nuestro. Roca sedimentaria, formada por sedimentación de carbonato de calcio. O sea, es una roca química, una roca compuesta no por partículas, sino compuesta por carbonatos. La identificamos fácilmente porque al echarle ácido clorhídrico, la caliza efervesce. Además, es muy rica en fósiles. La mayoría de fósiles que se encuentran en la naturaleza, en los Andes, se encuentran en las calizas. La caliza se disuelve en agua, se forman cavernas, se forma topografía kárstica y, muy importante, se forman acuíferos kársticos. Las calizas y las dolomitas. Las dolomitas son de la familia de las calizas. La dolomita o dolostone en inglés está compuesta por carbonato de calcio y de magnesio. O sea, carbonato, calcio, magnesio. La dolomita. Se habla de que la caliza se dolomitiza. O sea, se puede convertir en dolomita. Tanto la dolomita como la caliza tienen alto contenido de calcio. En el caso de la dolomita, calcio, magnesio. Se disuelven fácilmente en el agua. Se forman cavernas y se forman acuíferos kársticos. Calizas, más del 50% de carbonato de calcio. Conchas y fósiles, grandes cavernas, topografía irregular, kárstica, cuevas, acuíferos. Las margas son de la familia de las calizas. Son calizas, pero que tienen un alto contenido de arcilla. Casi que el 50% de carbonato de calcio, el 50% de arcilla. Eso genera que sean menos kársticas. O sea, la marga se disuelve mucho menos que la caliza, importante en geotecnia. Los conglomerados, breccias, areniscas, limolitas, las lutitas, la gran familia de las lutitas, las arcillolitas, las lodolitas, las limolitas y las calizas, carbonato de calcio, dolomitas y calizas. Y las margas.
muy importantes, todas las rocas sedimentarias, por una u otra circunstancia. Las lutitas son muy inestables. Los conglomerados son muy permeables. Igualmente, las areniscas. Las lutitas muy físiles y las calizas se disuelven en agua. La gran familia de las rocas sedimentarias. Muchas gracias.